Nos visita la mamá del hermano Luis. ¿Cómo se llama, hermana? Mauricia. La hermana Mauricia, hermano, de verdad. Tiene un fuego de palma, hermano, por la vida del hermano Luis. Aleluya. ¿Y la hermana que la acompaña? ¿Su hija? Concepción. La hermana Concepción también tiene una ofrenda de palma por su vida de ellos, aleluya. Y la iglesia Casa del Alfarero le dice, hermano, bienvenidos, aleluya, y a su nombre, aleluya, y a su pueblo. Dice la palabra que Él ya nos dio la victoria, hermano. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Y así con este mismo gozo, hermano, vamos a adorarle con una oración esta mañana, aleluya. Vamos a pedirle que Él tome el control de este servicio, hermano, amén. Que sea el Espíritu Santo moviéndose en esta mañana, aleluya. Gracias, Padre, gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, aleluya, por darnos la oportunidad de una vez más, Señor, de estar en este lugar, de estar ante tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque posiblemente en otros días, otros tiempos, no estuviéramos en este lugar adorándote, aleluya. Pero por tu infinito amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Padre, por habernos permitido, Señor, porque estamos en esta mañana. Gracias, Dios mío, porque eres grande y poderoso, Señor. Venimos, Dios mío, con un corazón contrito y humillado, Padre. Con un corazón dispuesto a adorarte, Señor. Con un corazón dispuesto a derramar nuestro corazón esta mañana, Padre. Con un corazón dispuesto, Dios mío, a derramarlo delante de tu presencia, Dios mío. Porque como dijo el apóstol Pedro, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida y vida eterna? Aleluya. Gracias, Padre, porque nos permitiste estar esta mañana. Porque nos das la oportunidad, Dios mío, de estar ante tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque nos das el privilegio de venir a adorarte esta mañana. Nos das el privilegio de venir, Dios mío, a adorarte y a exaltar tu santo y bendito nombre, Dios mío, Padre de la gloria. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que estás ya administrando esta mañana. Gracias, Espíritu Santo, porque estás empezando a obrar, Dios mío. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, porque eres bueno. No cabe duda que tu palabra dice, Dios mío, y no se equivoca. Tu palabra es una promesa, Señor, aleluya, que dice que tu misericordia son nuevas cada mañana, aleluya. Y yo veo, Dios mío, una vez más tu misericordia esta mañana, aleluya. Gracias, Padre, gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Padre, por esta congregación, por este pueblo, aleluya, por este pueblo que está en unidad, en este pueblo que está unido para adorarte. Y donde hay unidad, aleluya, hay un derramamiento del Espíritu Santo. Donde hay unidad, aleluya, hay un derramamiento, Padre, del Espíritu Santo. Y empieza a caer fuego sobre tu iglesia, empieza a caer fuego sobre tu pueblo, aleluya. Empieza, Dios mío, Espíritu Santo, a ministrar esta mañana. Gracias, Padre, porque te has movido, te estás moviendo de una manera gloriosa esta mañana, aleluya. Gracias por tu fidelidad, Dios mío. Te adoramos y te exaltamos, Señor. Te clamamos esta mañana, aleluya, aleluya. No sé cómo vengas, pueblo de Dios, no sé cómo vengas, no sé cuál sea tu situación, aleluya. La palabra dice que el Señor te quiere enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces, aleluya. Hay grandes cosas que el Señor ha preparado para cada uno de nosotros. Solamente dice, clamen a mí y yo te responderé, aleluya. Gracias, Padre. Venimos clamándote esta mañana, aleluya, con un acto de humildad, adorándote, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo, aleluya. En el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo. Amén, amén y amén. Y a su nombre. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, aleluya. Y así con este mismo gozo, hermano, amén, dispongamos nuestro corazón para adorar al Señor, amén. Aleluya. Vamos a cantar al Señor, hermano, aleluya. A cantarle la alabanza, esa es la palabra en el Salmo, sea en la congregación de los santos, hermano, amén. Aleluya, gloria a Dios. Sí.
Sí. Sí. Sí, sí. Sí. Hermano, Dios lo bendiga. Vamos a adorarle, vamos a alabar. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos, porque Él merece toda honra y gloria en este día tan maravilloso. Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios, Santo Dios. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo y poderte adorar. Quiero estar en tu presencia, poderte contemplar. Necesito estar contigo y poderte adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de necesito más, dame de beber de tu manantial, dame de beber, necesito más. Necesito de ti, Señor. Oh, bendito Dios. Oh, Padre, porque sin ti no puedo hacer nada. Tú eres el Dios poderoso, Señor, que me das las fuerzas. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo, necesito adorar. Dame de beber
manos me sostendrá. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. En sus manos me sostendrá.
¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. ¿Cuántas veces debo yo perdonar a quien me ofende? ¿Cuántas veces debo yo perdonar a quien me ofende? 70 veces 7, 70 veces 7, perdonarás a tu hermano. 70 veces 7, 70 veces 7, perdonarás a tu hermano. En la cruz del Calvario fue comprado Jesús. Y todos mis pecados lo clavó en la cruz. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. Ahora vivo seguro y con él estaré. Viviré para Cristo y con él reinaré. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz por ti, por mí,
Dios. Sí, Señor. Santo Dios, aplausos para mi Dios, para nuestro Dios, que merece toda honra y gloria, hermano mío. Él merece todo respeto, toda honra. Oh, alabado sea el nombre de Jesucristo. Santo Dios. Vamos a continuar, hermanos, alabando a nuestro Dios. Santo Dios. Vamos a alabarle, ¿eh? Dice así. Estamos hoy de fiesta, gocémonos, hermanos, dejemos la tristeza, alcemos nuestras manos, olviden los rencores, todos en amistad, el día de regocijo, el día de libertad. Estamos hoy de fiesta, gocémonos, hermanos, dejemos la tristeza, alcemos nuestras manos, olviden los rencores, todos en amistad, el día de regocijo, el día de libertad. Estamos hoy de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos sentados a la mesa, es Cristo quien va a servir. Estamos hoy de fiesta con Jesús, al cielo queremos ir, y todos sentados a la mesa, es Cristo quien va a servir. Poderosos nuestros Dios, poderosos nuestros Dios, poderosos nuestros Dios, poderosos nuestros Dios. Viene ya, mi Jesús viene ya, vestido de gloria y majestad, en una nube mi Jesús viene ya, mi Jesús viene ya, por su pueblo que le ama en verdad, en una nube mi Jesús viene ya, en una nube blanca Cristo volverá, con poder y gloria nos levantará, en una nube blanca Cristo volverá, con poder y gloria nos levantará, Cristo viene otra vez, pronto volverá y del cielo vendrá, y nos llevará, Cristo viene otra vez, pronto volverá y del cielo vendrá, y nos llevará. Yo tengo un amigo que me ama, yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús, que me ama, con su tierno amor, que me ama, su nombre es Jesús. Tú tienes un amigo que te ama, tenemos un amigo que nos ama, su nombre es Jesús, que nos ama, sin verdadero amor, que nos ama, su nombre es Jesús. Cristo rompe las cadenas del pecado, Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad. Cristo rompe las cadenas del pecado, Cristo rompe las cadenas
nos da la libertad. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del infierno y de la muerte. ¿Cómo es posible que yo viva sin Jesús? ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Sino a Jesús. Él me cambió, mi vida transformó. ¿A quién iré? Sino a Jesús. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Oh, sí, bendito Dios, alabado sea el nombre de Jesucristo, porque Él es grande, poderoso, misericordioso, mis hermanos. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Dios me lo bendiga, hermanos, que esto sea para honra y gloria a Dios. Y Dios me lo bendiga. Y vamos a continuar. Aleluya. ¿Cuántos se gozaron, hermano? Aleluya. Dios es bueno, hermano. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Dios bendiga la vida del hermano Santiago, hermano. Amén. Gloria a Cristo. Gloria al Señor. Cristo vive. Antes de que salgan los niños, hermano. Amén. De verdad, hermano, de seguir a Dios, seguir a Cristo, al Espíritu Santo, que son unos solos en la palabra, es un gran privilegio, hermano. Amén. ¿Cuántos son amén, hermano? Muchos de nosotros, hermano, a veces seguimos a Dios por conveniencia, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque yo cuando empecé a seguir a Dios, o cuando empecé a conocer a Dios, yo lo seguí por conveniencia. Y le voy a decir por qué por conveniencia, hermano, porque estaba cansado yo de la vida que llevaba, hermano. Amén. Entonces yo buscaba un beneficio personal en lo mío, hermano, porque estaba cansado de la droga, del alcohol, pleitos en la casa, o sea, muchos problemas, hermano. Entonces yo quería un beneficio y por eso busqué al Señor, porque me dijeron, dice, ven, dice Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Y empecé a buscar a Dios, hermano, por una necesidad. Amén. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos buscado a Dios por una necesidad, hermano. Aleluya. Pero déjame decirle algo, hermano, que conforme pasaron los días, aleluya, lo voy a comparar de esta manera, hermano. Cuando alguien se enamora de una persona, hermano, viceversa, el hombre o la mujer, y usted no va a dejar mentir, se enamoran por los bienes materiales, hermano, o por la persona, hermano. Muchas buscan comodidad, ¿sí o no, hermano? ¿Sí o no, hermano? Si el hombre tiene buena casa, tiene buena reputación y tiene eso, entonces sí le hacen caso, aunque no estén enamorados, ¿sí o no, hermano? Pero alguien que está enamorado de verdad de un varón o de una mujer, no importa su estatus, su situación económica. Amén. Se enamoran y se van con la persona, hermano, porque están enamorados, no están por una conveniencia, hermano. Ahora, pero ¿cómo se enamoran de una persona, hermano? Conociéndolo, ¿sí o no, hermano? Por cómo es, hermano. Pues cómo es la persona, y aquella mujer o aquel varón se enamora de aquella persona. Muchos se enamoran por lo bien económico, pero pocos se enamoran por la persona que es. Ok, hermano. Entonces yo empecé a buscar a Dios por una necesidad.
por un bien personal mío. Aleluya. Pero me empecé a enamorar de Jesús, hermano, del Espíritu Santo, cuando yo empecé a conocerle a Él. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Cuando yo empecé a conocer a Jesús, aleluya, empecé a enamorarme de Él y no por lo que Él me va a dar o por lo que Él me está ofreciendo, hermano. Y cómo empecé a conocer a Jesús verdaderamente a través de su palabra, hermano. A través de una comunidad, de una intimidad diariamente con el Señor. Empecé a conocerle, empecé a conocer su personalidad de Jesús. Amén. Porque muchas veces cristianos no conocen quién verdaderamente es Jesús, hermano. ¿Saben por qué? Porque no hay una intimidad, no hay una comunión con Jesús. Y por eso verdaderamente a veces no se enamoran de Jesús, hermano. ¿Saben de qué se enamoran, hermano? Se enamoran del púlpito, hermano. Se enamoran del micrófono. Se enamoran del culto, nada más, hermano. Amén. Se enamoran nada más de esto, pero no de Dios. Amén. Pero de verdad, hermano, enamorarse de Jesús va más allá de venir al culto nada más, hermano. Alguien que es fiel a su esposa, hermano, o a su esposa, donde ande es fiel, ¿sí o no, hermano? De igual manera, hermano, alguien que se enamora de Jesús, hermano, donde quiera que ande, él es fiel a Jesús, hermano. Alguien que se enamora de Cristo, hermano, donde quiera que él va, donde quiera que él anda paseando, él se enamora él es fiel con el Señor, porque está enamorado de Cristo, hermano. Y si no está enamorado de Cristo, hermano, tengo por seguro que le va a ser infiel a Dios, hermano, donde quiera que ande, hermano. Amén. Le va a ser infiel a Jesús, hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Gloria a Dios. Cristo vive. Así voy a invitar a mi hermana Maribel, hermano, la hermana Susana, porque la hermana Janet Noguera, hermano, la maestra de los niños, no está, salió. Amén. Pero ya para el miércoles, primeramente, Dios está con nosotros, hermano. Amén. Así que les invito a todos los niños para que pasen. Gloria a Dios. Y nos pongamos de pie, para que oremos por los niños, hermano. Amén. Vénganse todos los niños. Vénganse, vénganse. Así es, mis amados hermanos, pongámonos sobre nuestros pies para orar por estos pequeños. Aleluya. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, en este día, Padre bendito. Gracias, Padre Santo, porque gracias a tu voluntad, Señor, y a tu gran misericordia estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, Padre Santo. Te ruego, Padre bendito, en primera, Señor, que me des palabra a mí, me des palabra para que yo pueda expresarme hacia este pequeño, Señor, que seas tú, Señor, Padre bendito, usando mi vida, Señor. De igual manera de mi hermana Susana, Señor, danos paciencia sobre todo, Señor, para poder llevar a cabo esta tarea, Señor, Padre Santo, de hablar de tu bendita y santa palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, por la vida de cada uno de los pequeños, por la vida de sus padres, Señor, por la vida de cada aquellos niños que no pudieron llegar en este día, Señor, Padre Santo. Bendícelos, guárdalos, Señor. Te ruego, Padre bendito, que pongas temor y temblor en el corazón de cada uno de estos pequeños, Señor, Padre Santo. Le dejes ese conocimiento, Señor, le dejes esa sabiduría también, Señor, Padre Santo, y entendimiento sobre todo, Señor, para que puedan entender tu palabra, Padre Santo. Gracias, Padre bendito, en este día, Señor. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Sin correr. Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor. Sí, amados hermanos, amén. Entonces le decía, hermano, que aquel que se enamora de Jesús, verdaderamente, hermano, ese amor de verdad, hermano, diariamente tiene que ir creciendo, hermano. Amén. Fíjense que en una ocasión oí a una persona que no es ni cristiana, hermano. Fuimos a ver un asunto de perdón, hermano, de un joven con la que es su esposa ahora.
Y le decía a este varón, hermano, fíjense, dice, ustedes, dice, se juntaron y se van a casar, le dijo, hermano. Se supone que porque se aman, ¿no, hermano? Amén. Por eso decidieron unirse. Aleluya. Pero la unidad, dice, del matrimonio, dice, tiene responsabilidad, dice, pero la responsabilidad más grande de ustedes, dice, es que ese amor que se tiene que crecer más aún todavía, hermano. Amén. O sea, ese es el propósito del matrimonio, hermano. Que el amor que los une tiene que crecer más aún todavía. Ese amor que nos unió a Cristo, hermano, ese amor que nos une al Señor, tiene que crecer más aún todavía en cada uno de nosotros, hermano. Amén. Ese amor no tiene que agotarse, que digamos, hoy no quiero, hoy estoy cansado, hoy esto y lo otro, hermano. Amén. Porque el amor tiene que crecer más aún todavía. Si cuando uno, hermano, de matrimonio y tú quieres abrazar a la esposa o viceversa, te dices, hazte para allá, hombre, estoy cansado. ¿Se molesta el varón o la mujer, no, hermano? Amén. Si el Señor te quiere cobijar, te quiere abrazar, el Espíritu Santo te quiere bendecir y tú sales diciendo, hoy no quiero, no tengo tiempo, estoy cansado ahora. Amén. Yo creo que es rechazar al Espíritu Santo, hermano. Amén. Y tenemos que enamorarnos cada día del Señor, hermano. Amén, amén. De verdad, iglesia, eso es lo que nos une a nosotros como cristianos, hermano. De verdad, ser cristiano no es nomás venir, cantar, cargar una Biblia. No, hermano, eso cualquiera lo puede hacer, hermano. Eso cualquiera lo puede hacer. Pero vivir una vida íntegra delante de Dios, o tratar de vivir lo más íntegro que se puede, hermano, es una tarea de todo, hermano. Amén, amén, amén. Amén. A veces le dejamos todo a Dios, hermano. Le decimos a Dios, Señor, yo he oído a personas que dicen, hermano, yo ya se lo pedí a Dios, pero Dios no me quita esto, dice, hermano. Es que no se trata de Dios, hermano. ¿De quién se trata, hermano? De nosotros, hermano. Dice la Biblia, despojado del viejo hombre, dice. Tú tienes que despojarlo, tú tienes que tomar la decisión. Porque, hermano, dice la palabra que Dios no nos dio un espíritu de cobardía, nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio, hermano. Que tú tienes el dominio en tu vida de hacer el mal, de hacer el bien, hermano, de bendecir o maldecir, hermano. Pero está en tus manos, hermano. Como el apóstol Pedro cuando dijo, cuando el Señor hablaba fuerte y reprendía, hermano, empezaron a irse. Y dijo Pedro, Señor, todos se están yendo, dice. No te da cuidado, dice. No te preocupa que se están yendo. Dijo Pedro, dijo Jesús, no, dice. Tú también te puedes ir si quieres. Pero Pedro, hermano, dijo, volteó para los dos lados, dijo, pero ¿a quién iré, Señor? Y tuvo el poder, el amor y el dominio propio y la valentía de decidir, no, Señor, contigo y solamente tú tienes palabra de vida eterna, hermano. Amén. Y esta es la decisión que tenemos que tener todos nosotros, hermano. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Aleluya. Quiero dejar un espacio, hermano, a alguien que tenga un testimonio, amén. Un testimonio que edifica a la iglesia, hermano. Amén. Decía un pastor a un hermano, dice, una reunión, hermano, y que iba a haber un evento, y un pastor rechazó el trabajo, ¿no? El del evento, y se levantó otro más joven y dijo, no, que yo lo tomo, yo quiero trabajar contigo. Y dijo, bueno, ok, sí está bien, pero impáctame con un testimonio que te haya pasado, dice Juan, para que yo pueda creer en lo que tú estás dando, algo que me impacte, dice, hermano. Y de verdad, hermano, todos tenemos testimonio, hermano. Amén. Todos tenemos testimonio, y un testimonio que de verdad impacte a la iglesia de Dios, hermano. ¿Alguien quiere testificar, hermano? Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Cristo vive, hermano. Señor te bendiga, hermano. Aleluya. Doy gracias a Dios, ¿verdad? Que me permite estar una vez más aquí delante de su presencia.